Muy bien, veíamos aspectos muy generales de la enfermedad vascular cerebral. Decíamos que el término es genérico para un grupo de padecimientos en los que intervienen los vasos sanguíneos del encéfalo. Veíamos la enfermedad isquémica que condiciona infartos. Y aquí vemos la tomografía computada de otro paciente. Nos llama la atención un área de hiperdensidad localizada a nivel de los ganglios de la base e involucrando el brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna que estamos viendo aquí. ¿Qué puede ser hiperdensidad en tomografía computada? ¿Alguien me dice? ¿Sangre? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Calcio. ¿Calcio? ¿Grasa? Este, bueno, puede ser sangre o puede ser calcio. Este paciente presentó un evento de parálisis súbita del hemicuerpo izquierdo y problemas en el habla. Se le desvió la comisura labial y no podía comunicarse y deja de mover su cuerpo izquierdo, la mitad de su cuerpo. Eso nos puede orientar a que puede tener un infarto cerebral. Pero ya vimos que el infarto cerebral nos va a dar hipodensidad en la tomografía. Aquí estamos viendo hiperdensidad. Entonces lo que está ocurriendo es una hemorragia y estamos viendo un hematoma en fase aguda a nivel del encéfalo. Entonces, cuando tenemos un paciente con hemiplegia, dificultad para mover o incapacidad para mover la mitad de su cuerpo, pues implica que puede tener infarto, puede tener hemorragia. Es más frecuente el infarto, la isquemia, por lo que ya hemos visto de la arteriosclerosis, la formación de placas, el sitio más frecuente y el primero donde se van a presentar placas de ateroma en el humano es la bifurcación de la arteria carótida común a nivel del bulbo carotidio. Y esas placas pueden ulcerarse, pueden desprenderse y avanzar en la circulación. ¿Y a dónde van a ir? Pues hacia la parte alta de la circulación, que es el cerebro, y van a condicionar infarto en donde obstruyan. Pero en pacientes con hipertensión arterial, que finalmente también va asociada a arteriosclerosis, cuando hacen una crisis hipertensiva, vasos muy delgados que están a nivel de los ganglios basales, las arterias lentículo-estriadas, que son ramas de la arteria cerebral media derecha, de la arteria cerebral media derecha o izquierda, en este caso derecha, son las que más frecuentemente se van a romper por hipertensión arterial. Entonces, a los hematomas que vemos en los núcleos basales, les llamamos hematomas hipertensivos, en relación a que son secundarios a un evento de crisis hipertensiva. Y lo vamos a ver como área hiperdensa, así como en este paciente. Aquí estamos viendo un corte más superior y vean cómo alrededor hay hipodensidad. Esa hipodensidad está siendo dada por edema. Edema que está ocurriendo en relación a la compresión que la sangre está condicionando sobre el tejido neural. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya les decía que el cuadro clínico pues va a depender mucho de la localización del daño que va a ocurrir en el encéfalo. Y aquí estamos viendo un área hiperdensa en fase simple, en tomografía computada, que implica hemorragia. Ya están viendo que la hemorragia está ocurriendo hacia la parte alta del bulbo raquídeo. Y no es muy grande, medirá 1,5 centímetros si acaso, pero en un área muy elocuente, porque ya recuerden que ahí están los centros respiratorios
Y este paciente está sin automatismo respiratorio al momento en que se le hace el estudio. Estamos viendo un corte más superior del paciente y después de la inyección de material de contraste, obviamente esto no va a tener cambios. ¿Por qué? Pues se va a comportar como un área de isquemia cerebral, es un infarto, un área donde no le va a llegar sangre. Vemos un corte más superior, estamos viendo ya opacificados los vasos sanguíneos y el área de hemorragia sin ningún cambio. Oiga, pero si está roto un vaso, no, esto ya es un hematoma. No es que en ese momento esté sangrando. Aquí vemos uno muy extenso, hiperdensidad a nivel de el cerebelo. En la medida que vamos ascendiendo, nos damos cuenta que hay sangre. Bueno, hiperdensidad dentro del sistema ventricular, están viendo el tercer ventrículo, los ventrículos laterales. Ese es un signo ominoso para el paciente. La mayor parte de ellos van a fallecer cuando los hematomas se abren al sistema ventricular. ¿Ya se dieron cuenta cómo está el encéfalo? Que no hay aquí algunos surcos que nos delimitan las circunvoluciones. Y en este paciente no se ve nada. ¿Por qué? Porque todo está con presión y se le está condicionando edema por el sangrado que está teniendo. El cerebro está reaccionando. Obvio, el síndrome de hipertensión endocraniana que debe tener ese paciente. Muchos de los pacientes se les va a tener que hacer una punción lumbar, pero hay que tener mucho cuidado porque al hacer la punción lumbar estamos atrayendo presión descendente y eso puede comprimir el bulo raquídeo y condicionarle paro respiratorio al paciente. Entonces, antes de cualquier punción lumbar, tenemos que verificar que no hay algo que esté condicionando un síndrome de hipertensión endocraniana. Aquí vemos otro corte de este mismo paciente, un corte más superior, viendo la hiperdensidad al interior de los ganglios basales. Aquí vemos la tomografía de otro paciente. Estamos viendo hiperdensidad. Ya nos dimos cuenta que hiperdensidad es sangre cuando está el parénquima cerebral. Y fíjense cómo al interior de los ventrículos también hay sangre. Este hematoma, que está a nivel de los núcleos de la base, y por lo tanto es un hematoma hipertensivo, pues ha roto la membrana del epéndimo y se ha introducido a nivel de los ventrículos, del sistema ventricular. Ahora, esta sangre va a ir a obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo por taponar los agujeros de Luschka y de Mayendi. Y entonces va a generar hidrocefalia aguda. Mayor hipertensión endocranial para el paciente, ¿verdad? Porque no se puede drenar en forma adecuada el líquido cefalorraquídeo. Son pacientes que tienen que ser sometidos a una cirugía de urgencia en ocasiones, pero con un gran riesgo para su vida. Fíjense que esta imagen me recuerda mucho, vamos viendo otro corte, me recuerda mucho a los pacientes que he visto con heridas por arma de proyectil de arma, heridas por proyectil de arma de fuego. Una bala que entra aquí en la cabeza, pues va a condicionar hemorragia y va a condicionar hematomas como estos y habitualmente lleva a la muerte al paciente. Pero eso fue un cuerpo extraño que entró desde fuera. Esto es autoinfligido, ¿sí? Pacientes que tienen hipertensión arterial y no llevan un control adecuado de esa hipertensión, hacen una crisis hipertensiva y ocurren estos eventos catastróficos para el paciente, porque el resto de su vida va a permanecer sin mover, en este caso, la mitad derecha del cuerpo. ¿Y por qué la hipertensión? Bueno, hay una hipertensión esencial, pero en la mayor parte de los casos es por el estilo de vida. Una alimentación inadecuada y falta de ejercicio. Un corte más superior en ese paciente, estamos viendo el hematoma que se ha abierto al sistema ventricular. Les vuelvo a repetir, es un signo ominoso. Por muchos años, cuando yo veía esto,
todos los pacientes fallecían. El tratamiento ha ido mejorando en forma parcial y algunos de ellos sobreviven, pero la sobrevivencia con muy mala calidad de vida, ¿verdad? Bien, aquí vemos la tomografía con cada otro paciente. Es fase simple y estamos viendo la región de la base. Aquí está la silla turca, aquí está la protuberancia anular. Y ustedes saben que alrededor de la protuberancia anular hay líquido cefalorraquídeo. Aquí están viendo las fisuras silvianas, donde corre la arteria cerebral media. ¿Qué hay en las fisuras? ¿Qué hay en las cisternas normalmente? ¿Alguien me dice? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Y el líquido cómo se ve normalmente en tomografía computada? Hipodenso. Se ve hipodenso. Y aquí están viendo hiperdensidad. Y nuevamente, ¿qué es hiperdensidad en tomografía computada? Calcio o sangre. Pero ya estamos viendo la densidad del calcio. Esto no es calcio. Entonces, esto es sangre. Y es sangre en el espacio subaracnoideo, ocupando la cisura silviana, ocupando la cisterna supracelular, la cisterna prepontina, la cisterna ambiens, muchos espacios del compartimento subaracnoideo. Entonces, a esta hemorragia le llamamos hemorragia subaracnoidea. Bueno, esta hemorragia subaracnoidea va a dar un cuadro clínico, cefalea intensa. Y en sus clases de clínica básica les enseñaron un dato de la exploración física que nos puede hablar de irritación meningia, ¿verdad? Porque eso está irritando las meninges. ¿Cuál es el dato clave para pensar que un paciente tiene síndrome de irritación meningia? ¿Alguien me dice? Rigidez de nuca, ¿verdad? Sí. Estos pacientes van a tener rigidez de nuca porque hay sangre en el espacio subaracnoideo y está dando un síndrome meningio, de irritación meningia. Bueno, un corte más superior y vean cómo pues todo esto está ocupado por imagen hiperdensa, en lugar de ser hipodenso como esto, porque debe ser líquido cefalorraquídeo. Esto es hemorragia subaracnoidea. Ahora, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma a nivel del polígono de Willis, que es el sitio donde más frecuentemente se presentan los aneurismas. ¿Y qué es un aneurisma? Bueno, es una saculación por debilidad de la pared vascular. Si ustedes lo quieren comparar con algo, sería con un divertículo en el colon, ¿verdad? Sí. Pero aquí es a nivel de un vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar si se incrementa un poquito la presión arterial? Pues esa debilidad de la pared se va a romper. Es una saculación. Y entonces condiciona estas hemorragias. Una buena parte de los pacientes tienen una muerte súbita. Esto llega a ser mortal en forma súbita. Recuerdo muchos ejemplos de estos pacientes. Aquí vemos la fase contrastada. Nos damos cuenta que aquí está reforzando algo en forma ovoidea. Parece ser un aneurisma. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Vean fase simple. Estamos viendo imagen hiperdensa ocupando donde debe haber líquido cefalorraquídeo. Un corte más superior. Vean las fisuras silvianas que deben tener esta densidad. Ahora están hiperdensas en relación a la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Le hicimos la fase contrastada. Aquí está la opacificación de los vasos sanguíneos. Vean esta arteria comunicante posterior y esta arteria cerebral posterior. Es lo normal. Vean esta comunicante posterior y esta arteria cerebral posterior. Y aquí hay una área ovoidea que está reforzando con el material de contraste. Estamos diagnosticando un aneurisma. Pero ¿será el mejor método? Va a ser muy buen método, ya lo están viendo, para diagnosticar hemorragia subaracnoidea, pero no necesariamente para diagnosticar los aneurismas. Entonces, para diagnosticar los aneurismas necesitamos ver los vasos sanguíneos. Este es uno de los primeros estudios de angioresonancia magnética que yo hice aquí. Ven la arteria cerebral media del lado izquierdo y en la arteria cerebral media del lado derecho hay esto. ¿Sí? Un gran
aneurisma que está trombosado. ¿Ven el resto de los vasos? ¿Sí? Ah, aquí tenemos la imagen de otro paciente. Fase simple. Vean la cantidad de sangre que hay ocupando los espacios. Mucha sangre. ¿Sí? Le hacemos la fase contrastada y estamos encontrando aquí esta saculación. Aquí está la causante, un aneurisma. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir, hoy día tenemos mejores estudios en cuanto a vascular. Ya les muestro una angioresonancia, aquí les estoy mostrando una angiotomografía computada, pero van a decir, oye doctor, pero pues esto, estoy viendo todos los vasos, sí es un paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea con varios aneurismas, estamos viendo una saculación aquí, estamos viendo otra saculación aquí, pero aquí está esta, miren, ¿sí? En la punta de la arteria basilar, estamos viendo esta saculación, que es la que realmente le está dando problema, y aquí lo estamos viendo claramente, miren, ¿sí? Vean cómo está una dilatación aneurismática aquí. Aquí tenemos otro paciente, ¿sí? Hemos separado la arteria carótida derecha y estamos viendo esta saculación aquí. Vean, aquí viene, ¿sí? La arteria carótida a su emergencia a nivel intracraneal y está esta saculación. Podemos voltear los vasos para un lado, para el otro. Aquí está, hemos separado el tronco vertebrovascular. Lo hemos aislado del resto de los vasos y aquí estamos viendo la saculación en la punta de la basilar. Entonces podemos hacer mucho con angiotomografía computada, que hoy día será el método para hacer el diagnóstico de estos pacientes. ¿Cuál es el método antiguito? Bueno, en este paciente demostramos un aneurisma en esta área, ¿no? Y le hicimos una angiografía con catéter, una arteriografía cerebral, y aquí estamos demostrando el aneurisma, ¿sí? Un aneurisma muy grande que correlaciona con lo que estamos viendo en la tomografía computada. Vemos el estudio completo de la angiografía. Vean esta gran saculación. ¿Ven el pedículo aquí? Aquí viene el vaso sanguíneo y la sangre alojada aquí, ¿sí? Eso es fácil que se rompa. Y entonces, pues ya se imaginan una hemorragia muy importante a nivel intracraneal que en muchos casos le va a condicionar la muerte al paciente. Me acuerdo en uno de los capítulos de un escrito, hablaba sobre aneurismas intracraneales, de los muchos escritos que me ha tocado leer, y empezaba el autor con una cita bíblica. Ya saben cómo son las citas bíblicas, ¿no? Y dice el apartado, el niño fulanito de tal, hijo de sutanito de tal, le dijo a su papá que tenía un dolor intenso en la cabeza, tenía mucho dolor de cabeza y que tenía mucho sueño. Un rato después, el papá ve que el niño se queda dormido, le trata de hablar y no responde. Y unos momentos después el niño fallece. Y pone el autor, es la clásica historia de la ruptura de un aneurisma intracraneal. Me viene a la mente uno de los casos que me ha tocado ver. Me habla un médico de la localidad y me dice, Nacho, porque pues de repente me nashean, ¿verdad? Fíjate que mi hijo estaba jugando un partido de fútbol, era ya casi para salir de clases, por ahí en el mes de finales de mayo, principios de junio, como en estas fechas, ya hace calor, pero los niños en la escuela pues se ponen a jugar fútbol. Un niño que iba terminando la primaria, dice, estaba jugando un partido de fútbol y se sintió mareado. Lo sacaron del partido. Cuando se siente mareado, pues lo ven raro y me hablaron. Yo fui a recogerlo y efectivamente lo vi con cierta obnubilación.
mm, sus pensamientos no eran claros, eh, y perdió el estado de conciencia. Se lo llevé al neurólogo y me pide que le hagas una tomografía computada. Ah, tráetelo. Era un viernes, casi 5 para las 8. Ya fue nuestro último paciente, inclusive nos quedamos más tarde de lo normal y le diagnosticamos una hemorragia subaracnoidea. Entonces mi primera posibilidad fue que se le haya roto un aneurisma. El domingo estaba leyendo yo el periódico y veía la esquela publicada de que el niño había fallecido. Clásica historia de la ruptura de un aneurisma intracraneal. Cuando leo eso, de repente me acuerdo de un dicho mexicano que yo lo he modificado. Cráneos vemos, aneurismas no sabemos, ¿verdad? Sí. Porque, pues, cualquiera de nosotros puede tener un aneurisma intracraneal, no darnos cuenta hasta que se presente el evento de hemorragia. Bueno, hay otros tipos de hemorragia intracraneal. Ya vimos hemorragia a nivel de los núcleos basales, hemorragia subaracnoidea, y vimos las causas principales. Vimos, entonces, que puede ser ya sea por ruptura de las arterias lentículo-estriadas por hipertensión arterial, o en el caso de la hemorragia subaracnoidea por la ruptura de aneurisma. Bueno, pero hay un gran capítulo que son las malformaciones vasculares. Y hay una clasificación de estas malformaciones vasculares. ¿Qué implica? Por ejemplo, una malformación arteriovenosa, hay vasos anormales que hacen que se comuniquen arterias con venas, ¿sí? Y se forma un nido vascular. Y eso condiciona hemorragia. Esta es la más frecuente de las malformaciones vasculares, la malformación arteriovenosa, y va a dar hemorragias intracraneales parenquimatosas fuera del área de los ganglios basales. Entonces, si vemos una hemorragia que no está en los ganglios basales, un hematoma dentro del encéfalo, debemos pensar en una malformación arteriovenosa. Hoy día las podemos diagnosticar sin métodos invasivos. Antes teníamos que hacer angiografía. Por eso hacíamos tanta angiografía cerebral, ¿sí? Cuando yo roté por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, hacíamos en promedio 8 angiografías cerebrales diarias. Hoy día casi no se hacen. ¿Por qué? Porque tenemos angiotomografía computada y angioresonancia magnética. Otra de las malformaciones es la malformación de la vena de Galeno. Esa es congénita, se presenta en niños habitualmente. Otra de las malformaciones es una fístula arteriovenosa. Una arteria se comunica con una vena. Y bueno, ya sabrán las consecuencias de que un vaso de muy alta presión se comunique con un vaso de baja presión, ¿verdad? Las paredes son diferentes y entonces las paredes de la vena se pueden romper. Puede haber malformaciones capilares, malformaciones venosas, que le llamamos hoy día anomalías del desarrollo venoso, y las malformaciones cavernosas. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo en angiografía de una malformación arteriovenosa. Hemos puesto material de contraste a través de la arteria carótida interna del lado derecho y estamos viendo cómo hay un nido vascular en esta área. El material de contraste está pacificando este nido vascular. Aquí tenemos la proyección lateral y vemos el nido vascular aquí. Normalmente deben verse los vasos como aquí. Hacemos una fase tardía y vean cómo el material de contraste se queda ahí un tiempo. En la medida en que se van llenando las venas, como ya lo ven aquí, ¿sí? Esta es la proyección lateral y están viendo esa malformación arteriovenosa en esa área. También me viene a la mente una mujercita
recién casi acababa de llegar yo de la residencia. Una mujercita de 24 años que su mamá la encuentra en la bañera, en la regadera, tirada en el suelo y con movimientos anormales, porque escuchó un estrépito la mamá, se cayó la muchacha, entra y se da cuenta que está en el suelo y con movimientos anormales. La paciente estaba convulsionando. Me la manda el neurólogo a que le haga una tomografía computada y le diagnostica un hematoma parenquimatoso hacia el lóbulo occipital y tomando parte del lóbulo parietal. Un hematoma parenquimatoso. La primera posibilidad es una malformación arteriovenosa, la que esté causando el daño. Se me está durmiendo alguien por ahí. Sí despertó. Yo sé que la clase puede ser muy aburrida, pero están en clase, ya les vuelvo a repetir. Ok, entonces diagnosticamos un hematoma parenquimatoso. Me piden que le hagan geografía cerebral. Le demostramos el hematoma parenquimatoso y en aquel momento tuvo que irse de la ciudad para recibir tratamiento. Bueno, entonces el daño a los vasos sanguíneos puede condicionar hematomas, que de acuerdo a la localización va a ser la etiología. Otro gran capítulo en la neurología es el traumatismo craneoencefálico. Alguien se golpea la cabeza, ¿sí? Y pues las consecuencias pueden ser varias, pero pues una frecuente es la ruptura de vasos sanguíneos. Y entonces se pueden condicionar también hematomas. Ya nos dimos cuenta cómo se ve la sangre en la tomografía computada, ¿sí? Esos hematomas más frecuentemente tienen localización subdural, por abajo de la dura madre que estamos viendo aquí, ¿sí? Y aquí estamos viendo el hematoma. Ese hematoma va a tomar la forma del cráneo, habitualmente forma semilunar. En frecuencia le sigue el hematoma epidural, aquí lo estamos viendo, por encima de la dura y por debajo de la tabla interna del cráneo. Ese hematoma epidural toma la forma de una lente biconvexa, como lo están viendo aquí. Puede haber hematomas epicraneales, o sea, por encima del cráneo, a nivel del tejido cerebral subcutáneo. Aquí estamos viendo ese hematoma epicraneal. ¿Cómo le llaman ustedes habitualmente? ¿Un qué? Ya lo dijo, pero no tenía audio. ¿Un chichón? Un chichón, un chipote, sí. Pero suena muy burdo, ¿verdad? O sea, un chichón, puede pensarse otra cosa. Entonces, es un hematoma epicraneal. Ok. Puede haber hemorragia subaracnoidea y puede ocurrir lesiones hemorrágicas a nivel parenquimatoso, pequeños petequias o incluso áreas de hemorragia parenquimatosa, secundario a trauma craneoencefálico. Algo muy grave. Podemos no ver nada en la tomografía computada y el paciente estar en estado de coma porque hay ruptura de las fibras nerviosas, a lo que llamamos daño axonal difuso. Y eso lo vamos a ver exclusivamente en el estudio de imagen por resonancia magnética. Entonces ven que hay toda una clasificación del traumatismo craneoencefálico, como todo lo que estamos viendo está clasificado, ¿verdad? Bueno, estamos viendo algún ejemplo. Aquí tenemos tomografía computada y en la porción periférica estamos viendo esta imagen hiperdensa, pero vean que está fuera del encéfalo, ¿sí? Una imagen hiperdensa. ¿Qué le está condicionando al encéfalo? Se borraron los surcos y las fisuras. Hay edema a nivel parenquimatoso. Y luego las estructuras de la línea media están desviadas hacia la derecha, están desplazadas. Hay una herniación por debajo de la hoz del cerebro, una herniación subfalcial.
por el efecto de volumen que está condicionando este hematoma, que fíjense que tiene forma de una lente biconvexa, ¿verdad? Es un hematoma epicraneal. Digo, un hematoma epidural, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Y vean cómo desplaza las estructuras de la línea media. Ya están viendo el hematoma epidural aquí, por fuera de la dura madre. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Vean cómo están desviadas las estructuras de la línea media. Hay una herniación subfalcial y estamos viendo aquí algo raro. Aquí viene el tejido cerebral y esto no es tejido cerebral, pero no está tan hiperdenso como los previos. Bueno, en la medida en que la molécula de hemoglobina se va descomponiendo, va perdiendo densidad. Eso lo vemos mejor en imagen por resonancia magnética. La molécula de hemoglobina, como lo vieron en sus clases de fisiología, se degrada hasta quedar hemosiderina. Y eso va cambiando la intensidad de señal en la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética nos vamos a poder dar cuenta si los hematomas son hiperagudos, si son agudos, si son subagudos tempranos, subagudos tardíos, o si son hematomas crónicos. En la tomografía computada van a ir perdiendo densidad hasta hacerse completamente hipodensos en relación a que hay líquido. Muy bien, este paciente, están viendo cómo está comprimido aquí el tejido cerebral, y si le ponemos material de contraste nos damos cuenta que la dura está reforzando, miren, ¿sí? Y este hematoma está por fuera de la dura madre. Es un hematoma epidural, en fase, pues no tan aguda, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo estamos viendo en un corte más superior. La rapidez con la que se actúe en estos pacientes va a ser clave en cuanto al pronóstico que van a tener de pérdida de la función. Entonces, se tiene que diagnosticar lo más rápido posible. Tomografía computada es un estudio rápido y muy eficaz para diagnosticar este tipo de hematomas. Bueno, aquí estamos viendo la tomografía computada de otro paciente. Vean cómo hay hipodensidad en la periferia y toma forma semilunar. La localización es subdural, ¿sí? Y este paciente tenía la historia de que estaba en los separos de la cárcel pública municipal, lo estaban interrogando y de repente perdió el estado de conocimiento, eso nos dijeron los policías, ¿sí? Perdió el estado de conocimiento, lo llevaron al hospital y después nos lo llevaron a una tomografía computada y diagnosticamos hematomas sudorales en fase subaguda o crónica. Pero vean que aquí tiene un área hiperdensa, también tiene hemorragia parenquimatosa. Pues este paciente lo golpearon, sin duda. Revisamos si tenía golpes externos, no se le notaban, ¿sí? Entonces, en los interrogatorios son buenos para golpear sin dejar huellas externas, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí estamos viendo algo que ustedes dirían, bueno, es lo principal. No, no es lo principal. Hay una fractura aquí, ¿verdad? Pero el paciente puede tener una fractura y no tener nada, o no tener fractura y estar en estado de coma. Nos interesa realmente lo que está pasando adentro, ya se dieron cuenta, ¿sí? Aquí tiene otro paciente, está fracturado aquí a nivel del seno frontal y pues el seno está ocupado por líquido, seguramente sangre. Si estamos hablando que está fracturado el seno frontal, porque hay vasos sanguíneos que se van a romper. Muy bien, me hubiera gustado ampliar mucho los temas. Ya se dieron cuenta que el tiempo no alcanza, ¿sí? El tiempo nos anda correteando. Hay que administrar nuestro tiempo para disfrutarlo lo más que se pueda.